Army, tenemos que hablar porque hoy ha sido un día lleno de momentos que no podemos dejar pasar. Jungkook ya está en Nueva York y lo que pasó en el aeropuerto nos ha dejado completamente enamoradas de lo espontáneo y cercano que es. Pero eso no es todo. También tenemos que hablar de una teoría absurda que está circulando por redes. Así que agárrense fuerte porque hoy desmontamos rumores, celebramos momentos hermosos y, como siempre, defendemos la verdad por encima de la especulación. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Empecemos con la noticia que teníamos todas esperando. Jungkook y Hobby ya llegaron a Nueva York para continuar con la segunda parte de la gira Arirang. Y la verdad, después de tantas horas de vuelo y con todo lo que implica moverse de ciudad en ciudad, lo primero que sentimos muchas de nosotras fue puro alivio. Verlos llegar bien, sanos y con esa energía que siempre transmiten es un motivo de tranquilidad para todo el fandom. Según lo que se ha confirmado, ellos dos llegaron antes que el resto de los miembros por temas de agenda y proyectos individuales que tienen programados en estos días en la ciudad. Nada extraño, nada fuera de lo común. Simplemente cuestiones de logística que ya hemos visto antes en giras anteriores. Y lo mejor es que en las próximas horas se espera que lleguen el resto de los miembros de BTS, así que muy pronto vamos a tener a los 7 chicos otra vez juntos, preparándose para esta nueva etapa de la gira. La emoción dentro del fandom ya se siente en cada rincón de redes sociales y honestamente no es para menos. Ver a los chicos avanzando juntos, cumpliendo con esta nueva etapa después de todo lo que han vivido, es un recordatorio de lo fuerte que sigue siendo su vínculo como grupo. Y eso, para nosotras las ARMY, siempre va a ser motivo de celebración. ¿Ustedes qué sintieron al ver que Jungkook y Hobby ya llegaron a Nueva York? Cuéntenme en los comentarios si también sintieron ese alivio enorme al verlos llegar bien. Y ahora hablemos del momento que se robó absolutamente todos los corazones hoy, porque esto es puro Jungkook siendo Jungkook. Y es imposible no derretirse con esto. Resulta que en medio de la llegada al aeropuerto, uno de los periodistas que estaba ahí cubriendo el momento le preguntó por su mochila. Algo simple, una pregunta casual como tantas otras que suelen hacerle en estas situaciones, pero en vez de simplemente responder con un sí o un no, o de seguir caminando como muchas veces hacen los idols para evitar detenerse demasiado, Jungkook hizo algo que lo describe perfectamente. Se paró, abrió la mochila y empezó a mostrar lo que llevaba dentro, así, sin filtros, sin poses, con esa naturalidad que lo caracteriza desde siempre. Y esto, ARMY, es exactamente el tipo de momento que nos recuerda por qué tantas personas se enamoraron de él desde el principio. Porque más allá del artista, más allá del escenario y las coreografías perfectas, Jungkook sigue siendo esa persona espontánea, curiosa, divertida, que no tiene miedo de mostrarse tal como es frente a las cámaras. No necesitó un guión, no necesitó preparar una respuesta ensayada, simplemente reaccionó con esa naturalidad que lo hace tan cercano a nosotras. Y esa cercanía es precisamente lo que hace que millones de personas alrededor del mundo se sientan conectadas con él, no solo como artista, sino como persona. Este tipo de momentos son los que después se quedan circulando por horas en redes, porque los fans los capturan, los recortan, los comparten una y otra vez y con toda razón, porque son genuinos, porque no están calculados, y eso en la industria del K-pop muchas veces es difícil de encontrar. Así que si hoy necesitaban un motivo para sonreír, ahí lo tienen. Jungkook mostrando su mochila con la naturalidad de siempre, recordándonos por qué es tan especial. ¿A ustedes también les pareció el momento más tierno del día? Cuéntenme, ¿qué creen que llevaba dentro de esa mochila? Porque las teorías en los comentarios seguro que no van a faltar. Y ahora pasemos al tema que sinceramente nos hizo poner los ojos en blanco más de una vez esta semana. Porque como siempre pasa cuando se trata de Jikook, no puede pasar ni un solo movimiento sin que alguien intente construir una teoría descabellada a partir de nada. Como recordarán, hace unos días, Hobby publicó una foto que en su momento se volvió una de las pruebas más comentadas dentro del fandom. Esa imagen dentro del avión privado, donde se veía a Jimin acurrucado, durmiendo tranquilamente sobre Jungkook, con el texto "Rumbo a Bruselas". Ese momento para muchas G-Cookers fue simplemente hermoso, una muestra más de esa confianza y cercanía tan natural que existe entre ellos dos. Días después, Hobby volvió a publicar otra foto, esta vez mostrando a Jikook caminando juntos hacia el avión,
con el texto rumbo a Múnich. Otra imagen que sin necesidad de palabras seguía reforzando esa conexión que tanto amamos ver. Pero hoy, con la publicación más reciente de Hobby, donde aparece únicamente Jungkook con el texto rumbo a Nueva York, algunas personas en redes decidieron sacar conclusiones completamente exageradas. Empezaron a circular comentarios y teorías asegurando que esta imagen sería una especie de prueba de que el Jikook se habría terminado, simplemente porque en esta ocasión Jimin no aparece en la foto. Y la verdad, ARMY, esto es exactamente el tipo de especulación sin fundamento que tanto nos cansa dentro del fandom, porque como ya explicamos, tanto Jungkook como Hobby llegaron antes a Nueva York por temas de agenda y proyectos individuales. No se trata de una decisión relacionada con Jimin, ni mucho menos de algún tipo de distanciamiento. Es simplemente logística de viaje, algo que hemos visto una y otra vez a lo largo de los años con los 7 miembros. Además, pensemos en esto con lógica. Una sola fotografía donde no aparece una persona no puede ser interpretada como evidencia de absolutamente nada. Hobby ha compartido momentos distintos en diferentes contextos, y el hecho de que hoy la imagen sea solo de Jungkook no cambia en absoluto la relación ni la dinámica que existe entre él y Jimin. Este tipo de teorías sinceramente terminan siendo más ruido que otra cosa, y como Jikookers que llevamos tiempo observando su dinámica con calma y respeto, sabemos perfectamente que este tipo de conclusiones apresuradas no tienen ningún sustento real. Y esto nos lleva justamente a un tema que consideramos importante mencionar siempre que podamos porque lamentablemente sigue siendo una realidad dentro de este tipo de fandoms. Existen personas que se dedican a tomar fragmentos de información, sacarlos de contexto o directamente construir narrativas completas a partir de absolutamente nada, solo para generar reacciones, discusiones o controversia. Y muchas veces esas narrativas terminan afectando la percepción que otras personas tienen sobre los chicos sin ningún tipo de base real detrás. Nosotras, como comunidad, siempre hemos querido hacer las cosas diferente. Aquí no venimos a especular sobre cosas que no sabemos, ni a construir teorías forzadas para generar más vistas o más comentarios. Venimos a analizar lo que realmente pasa, lo que es público, lo que podemos ver con nuestros propios ojos, siempre con respeto hacia Jimin y Jungkook como personas y como artistas. Porque al final, más allá de cualquier teoría, lo que realmente importa es disfrutar de estos momentos con cabeza fría, con respeto y sin necesidad de inventar dramas donde no los hay. La dinámica entre Jimin y Jungkook ha demostrado una y otra vez que sigue siendo tan fuerte y genuina como siempre, y eso no depende de una foto, ni de quién aparece o no en una publicación. Así que mientras algunas personas sigan intentando construir historias falsas o forzadas, nosotras vamos a seguir aquí, con calma, con paciencia y con la certeza de que la verdad siempre termina siendo mucho más fuerte que cualquier rumor. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de teorías que se arman de la nada? Cuéntenme en los comentarios si también piensan que hay que analizar las cosas con más calma antes de sacar conclusiones apresuradas. Y si nos ponemos a repasar todo lo que vivimos hoy, la verdad es que fue un día lleno de contrastes. Por un lado, tuvimos ese momento tan tierno de Jungkook mostrando su mochila, recordándonos una vez más porque es una de las personas más queridas dentro y fuera del escenario. Por otro lado, tuvimos que salir otra vez a poner un poco de sentido común frente a una teoría que se armó a partir de una simple foto, sin ningún contexto real detrás. Y así es como suele ser este fandom, ARMY, momentos hermosos que nos hacen sonreír, mezclados con rumores que intentan opacar lo genuino de su historia. Pero al final, lo que realmente se mantiene firme es la evidencia de siempre, la calidez con la que se tratan, la naturalidad de sus gestos y esa conexión que ningún rumor absurdo ha podido derribar en todo este tiempo. Por eso preferimos quedarnos con lo real, con lo que vemos, y dejar de lado las especulaciones que no llevan a ningún lado. Gracias por acompañarnos una vez más, G-Cookers. Nos vemos en el próximo video, siempre con respeto, con cariño y con la certeza de que esta dinámica tan especial sigue más viva que nunca.